Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a iniciar la clase del día de hoy partiéndoles, yo les había mencionado la primera clase, que en total, entonces de los módulos, hay un módulo que es teórico práctico, o más bien práctico, donde ustedes van a poner a prueba esos conocimientos que han podido adquirir durante el diplomado y la idea es que también se haga un sondeo de lo que habían aprendido previamente. Entonces les voy a compartir el enlace de este que les menciono, de este formulario. El formulario es un formulario en Google, donde entonces en total son 21 preguntas. La idea es que ustedes, ya les voy a explicar un poco con la imagen. La idea es que ustedes registren, son de selección múltiple con única respuesta. Así. Tenemos entonces autoevaluación, diplomado de autismo y otros trastornos infantiles. Al ser una autoevaluación, no hay una calificación ni positiva ni negativa que afecte la consecución del diplomado, pero sí para ustedes mismos, para que ustedes sepan cuál ha sido ese nivel de aprendizaje, cómo están en el autismo, pues en lo general. Obviamente en las preguntas hay muchas que de pronto no se pueden colocar por el hecho de que se vuelve muy extenso, pero acá están o traté de recopilar las preguntas más puntuales que se deben saber del autismo. Igual acá lo coloco. Este cuestionario no es calificable ni tiene repercusión alguna en la obtención del título del diplomado. Lo ideal es que lea atentamente las preguntas y seleccione la opción que crea más acorde. Les voy entonces a enviar eh, a, a este chat de Zoom. Este formulario, recuerden, es de libre diligenciamiento, pero que también es importante hacerlo para que ustedes sepan, para que ustedes entonces comprendan cuáles son esos puntos claves del trastorno del espectro. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vamos a ver de hecho el día de hoy? ¿Cuáles son los componentes de la ontogenia del sistema nervioso? Acá tenemos entonces la primera pregunta que fue en nuestra primera clase, el autismo como patología fue descrito por primera vez entonces hay varias opciones, solo es una. Julio Kanner, Leo Kanner, Julio Asperger, ninguna de las anteriores. Acá pongo, digámoslo así, es una pregunta trampa, una respuesta trampa, porque aunque em, hay dos nombres con los mismos apellidos, solamente uno es el correcto. Entonces, para que ustedes sepan cuál es, por ejemplo, hagamos uno al azar. Si yo marco ninguna de las anteriores, inmediatamente acá les va a salir que la correcta era Leo Kanner, que lo vimos el primer día. Para que ustedes entonces sepan que ahí también les va a salir esas preguntas correctas o incorrectas y las vamos a trabajar también en el día de mañana. En el día de mañana. Entonces lo pueden ir haciendo hasta mañana a eso del segundo bloque de nuestro diplomado, es decir, mañana lo vamos a resolver, vamos a poner también, digámoslo así, un espacio más amplio para preguntas, aunque ya hemos respondido muchas de ellas, para que entonces lo sepan y lo vayan trabajando. De igual manera, también se las comparten a ustedes vía WhatsApp, ya se las acabo de compartir a este chat de Zoom para que lo puedan ir resolviendo. Si no están seguros, por ejemplo, de alguna respuesta, pueden ir avanzando, pueden volver de pronto a repasar las clases. La idea es que lo hagan a conciencia, bueno, esa es la idea, lo principal, para eso es que es el cuestionario, para que lo puedan entonces poner a conciencia y sepan cómo ha sido ese proceso de aprendizaje. Ayer estábamos hablando de las generalidades del neurodesarrollo. Neurodesarrollo es crucial, mencionábamos ayer lo que eran los pues dos componentes que tienen que ver con una temporalidad, que tiene que ver entonces con parámetros temporales, lo que es los periodos sensibles y lo que son los periodos críticos. Mencionábamos que los periodos críticos, el nombre
hace mucha alusión a lo que es un periodo muy corto, es una ventana temporal donde nuestro cerebro va a estar mejor preparado para poder adquirir, para poder desarrollar alguna habilidad, alguna destreza. Entonces mencionábamos que son habilidades más centradas, por ejemplo, en la visión, donde se adquiere la visión binocular, por eso hay que estimularla, donde se adquiere cierta parte del lenguaje y que cuando se cierra ese periodo crítico, es decir, cuando ya no tenemos más periodo crítico, es más difícil, se hace más engorroso que podamos adquirir esa función. Y hablábamos, por ejemplo, de lo que es el estrabismo. No es gratuito que en la infancia tenga una edad límite para el implante coclear, para las personas que de pronto tienen niños que tienen hipoacusia bilateral o unilateral, que tengan dificultades en esa parte de la audición, para eso es o para eso son esos periodos críticos. Si se pasa de ese tiempo, un tiempo necesario, para poder hacer ciertas cirugías, por ejemplo, este que les digo del implante coclear, para algunas cirugías, por ejemplo, para estrabismo, ya pasa el tiempo y ya hasta ahí. Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, con el hecho de la visión binocular, con algunas funciones como la motricidad, con algunas funciones relacionadas con el lenguaje, pero que luego teníamos el periodo sensible, donde es un periodo muy largo o más extenso que ese periodo crítico y que allí en ese periodo sensible nosotros teníamos mayores oportunidades para poder adquirir destrezas, habilidades. No es gratuito que nosotros como seres humanos podamos adquirir un nuevo idioma cuando tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años. El aprendizaje siempre está gracias a ese periodo sensible, pero que también mencionábamos que en el periodo sensible hay hay un pico de crecimiento, y hay un pico donde el cerebro va a estar pues mucho más sensible, mucho más preparado para aprender. Mencionábamos también lo que es la neuroplasticidad. Nosotros todo el tiempo tenemos neuroplasticidad desde que nacemos hasta que morimos, hasta que el ser humano ya deja este mundo. Tenemos neuroplasticidad y la neuroplasticidad entonces son nuevas conexiones neuronales. No se da de la noche a la mañana, la neuroplasticidad la construimos paulatinamente cuando aprendemos un instrumento nuevo, de hecho cuando escribimos con la mano no dominante, generamos nuevas conexiones nerviosas, cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando aprendemos a hacer algo que de pronto no teníamos como destreza previa, ahí se genera la neuroplasticidad con deporte, con educación, con la socialización, incluso se genera neuroplasticidad y es algo a lo que debemos apuntar porque a veces damos por sentado que la neuroplasticidad ya está, pero no, hay que ayudarle al cerebro con la alimentación, por ejemplo. Entonces, mencionábamos que el neurodesarrollo es delicado, el neurodesarrollo no es algo que se deba tomar a la ligera. Esa arquitectura del cerebro se va desarrollando paulatinamente. Nosotros vamos eh, teniendo un contacto con el mundo exterior. Entonces, el neurodesarrollo empieza en ese inicio del sistema nervioso, que ya lo vamos a ver, esa arquitectura cerebral, y que se extiende hasta que nosotros tenemos aproximadamente unos 25, 30 años, donde se termina de mielinizar. Ya vamos a ver un poco más qué es la palabra mielinizar, nuestro prefrontal, del que ya hemos hablado. Quiero entonces que veamos algo sobre la arquitectura cerebral, que sé que muchas personas de pronto no saben qué es esa parte de la ontogenia. Le vamos a prestar mucha atención para poderles explicar realmente qué es, a qué apuntamos y por qué es tan necesario. Ahora sí vamos a ver lo que es ese neurodesarrollo, ese inicio de lo que es el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es una etapa crucial, es una formación crucial, es vital para poder desarrollar nuestros circuitos neuronales. Si no se desarrolla efectivamente ese circuito nervioso, es decir, si no se desarrollan las áreas cognitivas, las áreas físicas, los aspectos incluso emocionales, pues no vamos a tener, digámoslo así, buenas herramientas para nuestro proceso en la vida cotidiana. Esto lo voy a saltar, no es lo que
quiero mostrarles, pero sí me parece importante describirles un poco de cómo comienza el neurodesarrollo. Resulta que nuestro desarrollo comienza con la fecundación del óvulo, ahí inicia como tal la formación de algo llamado el cigoto. Ese cigoto se implanta en el útero, es quien se implanta en el útero y es, digámoslo así, un proceso luego de gastrulación. En esa gastrulación se forman entonces tres células importantes, es decir, ya de la gastrulación sale esa parte de la gástrula, ya luego ese cigoto, como les menciono, se convierte en lo que es la gástrula, esto es la gástrula, o esto también es un ejemplo gráfico de la gástrula, ese es el cigoto, y luego empiezan entonces tres eh, fases germinales o que también se pueden llamar tejidos germinales. El primer tejido es el ectodermo, de ahí es el que nos vamos a centrar. El ectodermo es el sistema nervioso, la piel. Del ectodermo entonces está la parte de los huesos, la masa muscular, nuestro sistema nervioso en general. Del mesodermo, que es este amarillo que vemos acá, de ese mesodermo está entonces la parte musculoesquelética, también está esa parte del esqueleto, de los riñones, del aparato reproductor femenino masculino. Y por último tenemos el azul, que es el endodermo. De ahí sale toda la parte endocrinológica, todo el sistema digestivo, todo lo que es el hígado. Entonces son partes germinales importantes que debemos tener en cuenta. Pero el que debemos tener en cuenta, principalmente como les mencionaba, no son todas las capas germinativas, obvio son muy importantes, pero para lo que necesitamos hoy es esa parte de lo que es el ectodermo. El ectodermo sufre cambios estructurales, es decir, sufre cambios físicos donde se forma una placa neural. De acá sale entonces esa placa neural, de la placa neural, lo que hace es converger, unirse, hagan de cuenta esta placa, así, y se une. Entonces, cuando ya hay una unión, una unificación de las dos partes posteriores de la placa, de ahí surge lo que es el periodo de neurulación, un periodo de neurulación o inducción. Entonces, es un proceso donde los dos extremos de la placa que les menciono se comienzan a elevar y se comienzan a plegar y forman un surco, que es el surco neural. Se cierra y cuando se cierra ya le da la formación al tubo neural. El tubo neural es algo muy pequeño, no es tan grande como ustedes lo ven ahí. Voy a conectar algo, yo no me demoro, el computador. Bueno, entonces se forma el tubo neural. El tubo neural es esta pequeña cosa que ustedes ven acá, es muy diminuta, pero de ahí surge toda la ontogenia cerebral que nosotros vamos a necesitar. Resulta que en ese periodo de neurulación o en ese periodo de inducción es fundamental entender que si no se forma adecuadamente el tubo neural, no vamos a tener un buen proceso de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque en esa tercera, cuarta semana aproximadamente, y que va también hasta la sexta semana en formación, el tubo neural se tiene que formar posterior vesiculizar, es decir, se segmenta en otras tres fases, luego en otras cinco, ya les voy a explicar, y de ahí surgen los hemisferios cerebrales, de ahí surge también pues todo lo que es la médula oblongada, todo lo que es, por ejemplo, pues la protuberancia, todo lo que es el ámbito del encéfalo como tal, el cerebro, lo que es el cuerpo calloso, que une ambos hemisferios, que son fibras interhemisféricas, y que este tubo se vesiculiza, se segmenta, da lugar a todo el sistema nervioso central, de la médula espinal hasta la parte cerebral. Pero resulta que, pues, a veces no todo sale como estaba planificado y pueden haber ciertas alteraciones. Estas dos que les menciono acá, que les dejo en gráfica, en ilustración, son dos alteraciones muy comunes. Una es la anencefalia, que es definitivamente algo incompatible con la vida. El prefijo A significa sin. Encefalia, encéfalo. Entonces, sin encéfalo es una persona que, un mortinato,
nace con vida o muchos no nacen con signos vitales o si nacen con signos vitales, no son signos vitales prolongados en el tiempo, nacen y fallecen a los minutos, a las horas o a los días y es una personita que nace sin encéfalo. Al nacer sin encéfalo va a tener dificultades respiratorias, va a tener dificultades en la parte, digámoslo así, más primitiva del ser humano, como la respiración, como la visión. Y está otro que sí es compatible con la vida, que es el mielomeningocele. Acá no sé por qué sale alterada la diapositiva, pero es mielomeningocele. Entonces, cuando hay malformaciones, algunas pueden ser, como les digo, anencefalia, ausencia de encéfalo incompatibles con la vida, o el mielomeningocele, que es una falta de cierre de las astas posteriores y hay una herniación de la médula espinal. Entonces, de ahí surge la ontogenia del sistema nervioso central. Desde que estamos en ese proceso de gestación, nosotros tenemos unos periodos críticos. Algo importante es que, de hecho, cuando nosotros estamos en un proceso de gestación, cuando nosotros somos pequeños, que apenas nos están gestando, nosotros iniciamos ese periodo de ontogenia, tercera, cuarta semana, hasta que les digo, hasta que nosotros estamos ya 25 años aproximadamente, donde se termina de culminar o donde se termina de desarrollar nuestro encéfalo, con la formación o con la culminación de lo que es el prefrontal. Yo siempre menciono esto porque me parece importante, porque sé que pues hay o pueden haber personas muy sensibles. Les voy a mostrar unas imágenes, son imágenes reales de, de las dos patologías que les acabo de mencionar, que es el mielomeningocele y lo que es la anencefalia. El mielomeningocele hace parte de lo que es la espina bífida, ya les voy a explicar un poco, pero quiero entonces que también de pronto se hagan una idea de esas imágenes. Les menciono siempre que son sensibles, por lo que les menciono. No sé de pronto qué tipo de público son. Entonces se las voy a mostrar. Si se consideran sensibles, pues pueden de pronto hacer caso omiso y ahora, mira. Esa es la imagen de un mortinato. Mortinato con anencefalia. Miren que acá está la ausencia del encéfalo. En esta parte que les estoy señalando con el cursor es donde debería o debió haber estado la formación de lo que es el cerebro, el encéfalo. Hubo un desarrollo entonces normal de las manos, por acá se ven los brazos, un desarrollo normal de otras partes, por ejemplo, miren la cavidad, por ejemplo, nasal, ya estaba empezándose a formar, la cavidad bucal, la parte del globo ocular también, pero no estuvo formado o no se dio la formación del encéfalo, por lo que es un niño mortinato, nació muerto, sin signos vitales, y este ejemplo es del mielomeningocele. Eso que ustedes ven acá, un poco más colorado, más rojo, son las meninges. Y por dentro de las meninges está o corre el líquido cefalorraquídeo. ¿Se puede operar? Sí, en algunos casos se puede operar, pero son niños que aunque son completamente compatibles con la vida, van a tener dificultades en muchos ámbitos, sobre todo en la movilidad, en el aprendizaje, en lo que es, por ejemplo, también ese control de impulsos, de esfínteres, perdón. Entonces, así es como debería ser. Los voy a acercar. Así es como debería ser la formación. Entonces, acá tenemos la médula espinal, es esta parte de acá. Tenemos entonces el líquido cefalorraquídeo, tenemos las meninges y tenemos las vértebras. Así sería lo esperable. Esa es la mielodirrafia, que es la forma de pronto más leve de espina bífida, eso ya se los voy a explicar, donde entonces aquí hay pelo, donde entonces miren acá, donde hay una formación, solo que pues no está adecuadamente formado en la mielodirrafia y las dos formas más graves de espina bífida serían dos, el meningocele y el mielomeningocele. Estas dos son las formas más fuertes de espina bífida.
En meningocele, miren acá igual, en ambos están las meninges, miren que las meninges son esas, esto que ustedes vieron en la imagen anterior, donde recubría toda esa zona, lo que se veía un poco más rojo, y dentro de eso está una herniación, y dentro de la herniación hay líquido cefalorraquídeo, que el líquido cefalorraquídeo no debería estar allí, o sea, no debería estar herniado. En el meningocele la médula espinal es esta, mientras que acá hay una herniación de la médula espinal. Miren dónde está la médula espinal. Por eso es la forma más difícil de espina bífida y es una de pronto de las formas donde es mucho más complejo operar. Estas son otras alteraciones, no vamos a centrar acá, nos quedaríamos mucho tiempo. Pero vamos entonces a ver un ejemplo. Este es Jackson, es uno de los pocos casos, ya no de mielomeningocele o de espina bífida, sino que es uno de los pocos casos que pues se ha datado de una persona con anencefalia, con un encéfalo incipiente o con una ausencia total del encéfalo que ha podido vivir. Resulta que los padres de Jackson iniciaron pues este proceso como de grabación para mirar cómo evolucionaba. De hecho, hicieron una cuenta en una red social, en Facebook, o lo que quería mirar realmente, pues era como hacer un seguimiento, hacer esa sensibilización. Desafortunadamente, pues Jackson fallece, por lo que les digo, pues es muy escaso la posibilidad de poder vivir sin un encéfalo. El encéfalo es nuestro centro ejecutor. eh, y bueno, vamos a ver el caso de Jackson para que ustedes puedan de pronto hacerse una idea de cómo es esa parte de la anencefalia. Van a ver, y en muchos casos se puede confundir de pronto así visualmente con lo que es una microcefalia. Pero la microcefalia es un cerebro más pequeño. Eso es una pregunta que siempre me hacen. Bueno, pero ¿cómo puedo distinguir una anencefalia, ausencia de encéfalo, y una microcefalia? La diferencia está en el prefijo. Uno es micro, un cerebro más pequeño, pero hay encéfalo, mientras que la anencefalia es una ausencia del cerebro. Veamos entonces a Jackson. Ahí teníamos entonces a Jackson. eh, mm, Teníamos entonces a Jackson, vieron que pues allí tenían pues una ausencia del encéfalo. Miren acá, esta parte del video, acá se ve más claro, acá, donde es muy diferente una microcefalia a una anencefalia. Y esto les menciono que tiene que ver con lo que es la espina bífida. Hay tres tipos de espina bífida: una espina bífida oculta, que es la mielodirrafia, que es esta A. Miren que acá hay una especie de vello. La B es esto, que es la espina bífida con meningocele, y la parte C, que es una espina bífida con mielomeningocele o meningomielocele, como también se conoce. La espina bífida realmente es un defecto congénito. Es un defecto que ocurre cuando esa columna vertebral que les mencionaba y lo que es la médula espinal del bebé, pues no se desarrollan o no se cierran de manera adecuada. Y pues esto empieza desde el embarazo temprano. No es que el niño luego nazca con espina bífida, ya no. Esto es desde esa parte de gestación y es un problema que lleva daños de los nervios, lleva daños. Entonces, dependiendo de la gravedad y dependiendo de la localización, como vemos, hay tres tipos, tienen varios tipos de discapacidad física e incluso en algunos casos una alteración a nivel cognitivo. La primera, que es la mielodirrafia, la que ustedes ven ahí, la A, eh, es una espina bífida que también se llama espina bífida oculta. En la forma más leve hay un pequeño defecto en una o más vértebras, pero como tal no genera tanta dificultad como si la genera lo que es lo que son las otras dos. Generalmente no causa problemas, no causa síntomas visibles, a diferencia de las otras dos, de la B y de la C. El meningocele, ese meningocele, entonces acá las meninges, que ya sabemos que las meninges son las que recubren ahí eh, el líquido cefalorraquídeo en el meningocele. Las meninges no, pues no deberían estar en esa parte. Las meninges lo que hacen, o la función de la meninge, de las meninges, es proteger lo que es el cerebro y la médula espinal. Esta parte acá sí debería ser lo usual. Pero en el meningocele
Lo que pasa es que sobresalen a través de esa abertura de la columna vertebral, pero la médula espinal permanece en su lugar, como la imagen que les mostré antes. Si hay discapacidades físicas, no son tan graves como el otro, que es la parte de C, el mielomeningocele o mielomeningo, pues yo le digo mielomeningocele, pero otros le dicen meningomielocele. Acá es la forma más grave, acá hay una porción de esa médula espinal y de esos nervios que lo que hace es sobresalir, pero sobre la apertura de la médula espinal. Entonces, claro, lleva dificultades mucho más fuertes porque la médula espinal, no sé si ustedes vieron ahí, lo logran ver ahí, que está muy cerca de esa meninge, no está abajo como en el meningocele. Entonces, va a tener parálisis parcial, va a tener o total en muchos casos, dependiendo del nivel, va a tener problemas en el control de vejiga o en el control de intestinos. Una pregunta que siempre me hacen es ¿cuál es la causa puntual de la espina bífida? No hay una causa única, pero sí se cree que tiene factores primero genéticos, factores que lo habíamos mencionado una vez en una pregunta que me hicieron y tiene que ver con esa parte del ácido fólico durante ese proceso de embarazo que cuando hay disminución aumenta el riesgo de espina bífida y que pues es importante entender que necesita cuidados médicos de calidad. Yo les mencionaba que la segmentación de lo que es el sistema nervioso central se da así. Entonces tenemos tres vesículas primarias, lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, que sería el romboencéfalo. Del prosencéfalo hay una división. Es acá donde surgen las cinco vesículas de estos tres. Del prosencéfalo, dos. Telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo le va a dar origen a lo que son los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que van a estar unidos por el cuerpo calloso. Diencéfalo, todo lo que es el tálamo, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El mesencéfalo no cambia, es el único que queda exactamente igual, dando entonces origen a lo que es el cerebro medio o mesencéfalo, que tiene el mismo nombre, y el romboencéfalo, que se divide en dos, metencéfalo y mielencéfalo. La médula espinal no cambia, queda exactamente igual. Esta es la segmentación de lo que es el sistema nervioso central, es decir, toda esa parte de los hemisferios. Vamos a entender un poco esto, yo quiero que tengan claro lo que es la ontogenia, vamos a ver entonces un video gráfico para esto. En la ontogenia del sistema nervioso tenemos unas fases. Unas fases que van a proliferación, que es la primera, migración, organización, mielinización y la poda neural. Eh, es importante entonces entender que cuando hablamos de ontogenia, hablamos de el origen. Hablamos que ese sistema nervioso empieza desde que nosotros somos embriones hasta, como les mencionaba, hasta nuestra vida adulta, y que es un proceso complejo, que es un proceso delicado, que es un proceso que no se da de la noche a la mañana y que requiere de estimulación. Entonces, acá tenemos la proliferación celular, que es lo primero. Es la primera etapa de ese proceso de neurodesarrollo, donde esas células del tubo neural que vimos ahora, ya después de vesiculizarse, ya después de segmentarse, lo que hacen es que van a dar lugar a el sistema nervioso, se van a dividir, por eso se llama proliferación celular, se dividen y generan dos tipos de neuronas, digámoslo así. Uno que son los neuroblastos, que son los precursores de las neuronas, y otro que son los glioblastos, que son los precursores de lo que son las células gliales. Esto ocurre en esa parte o en la zona ventricular del tubo neural. Esta es la proliferación. Por eso entonces se habla que en la proliferación tenemos ese nacimiento de nuevas células, entonces neuroblastos, neuronas, glioblastos para las células gliales, que son importantes también. Es algo programado, es algo que no se da de la noche a la mañana, y luego tenemos un periodo de migración. Ya después de que esas neuronas hayan empezado a nacer, hayan empezado a germinar, después de la proliferación, nosotros tenemos un periodo de migración. Donde nacieron esas neuronas no se quedan allí, las neuronas viajan. Las neuronas entonces migran de esa zona ventricular, del tubo neural, y viajan a otras zonas o a otras áreas cerebrales donde se van a integrar
con circuitos neuronales. Es un proceso que es guiado, es un proceso que ya es controlado, es decir, ya está entonces guiado por señales químicas, por señales eléctricas, por señales físicas también, y que va hasta ese segundo trimestre de gestación. Luego tenemos un periodo de diferenciación o de organización. Entonces, primero proliferación donde nacen. Segundo, viajan, migran. Y lo tercero es que esas neuronas se organizan, se diferencian. Esas neuronas que viajaron hacia otras zonas del cerebro, donde no, recuerden que no se quedan donde nacieron, viajan a otras zonas, se instalan en tipos de células. Entonces están las motoneuronas, están las neuronas sensitivas, están las interneuronas, que cada una de esas neuronas va a cumplir un destino. Unas van a ser sensitivas, otras van a ser motoras, otras van a estar de pronto más como neuronas piramidales. Entonces, ahí, en ese periodo de diferenciación, durante esta fase ya las neuronas forman dendritas, empiezan a conectar unas con otras. Resulta que hay algo importante y es que a medida que esas neuronas empiezan a madurar, ya después de ese periodo de diferenciación o organización, las neuronas se quedan allí, hacen raíz, es decir, hacen conexiones y empieza un periodo de sinaptogénesis, es decir, a medida que esas neuronas empiezan a madurar, comienzan a establecer conexiones unas con otras y a medida que nosotros vamos creciendo se van haciendo las conexiones más fuertes. Esa sinaptogénesis es más activa, como les mencionaba, en esos primeros años de vida y está asociada con la plasticidad cerebral, que fue lo que les empecé a explicar al principio de esta clase y al final de ayer, donde esa neuroplasticidad nos permite que nuestro cerebro pueda responder a el aprendizaje, que nuestro cerebro se adapte a sus estímulos externos, que se adapte a las noxas o a las alteraciones que puedan haber en la sinaptogénesis. Pero también hay que hablar de algo y es, luego de esa mielinización, una poda neural, una apoptosis, una muerte celular programada. No todas las neuronas, y eso ya lo habíamos mencionado, no todas las neuronas que viven o no todas las neuronas que nacen se quedan vivas. Hay unas que son más débiles que otras, pues como selección natural, si lo queremos ver, pero no es el término correcto, pero para que me hagan una analogía. Entonces hay una selección de esas neuronas que no son tan fuertes, de esas neuronas que pues no tienen unas conexiones tan estables como otras, y hay una apoptosis. Una apoptosis es una muerte celular programada, es una muerte que ya estaba predispuesta, ya estaba creada. Entonces, no todas las neuronas empiezan a sobrevivir, hay unas que no logran sobrevivir, entonces son eliminadas a través de ese periodo de apoptosis y eso es esencial para podar esas neuronas que sí tienen una buena conexión y puedan entonces mejorar sus conexiones, porque entonces ya no van a tener otras conexiones de pronto que les hagan estorbo, por decirlo de alguna forma. Es diferente una apoptosis a lo que es, por ejemplo, una muerte necrótica. La apoptosis es controlada, la necrosis no, la necrótica no. Es también una muerte celular, pero necrótica, dado de pronto por una hemorragia cerebral, por un accidente isquémico, por un accidente hemorrágico, por un traumatismo craneoencefálico, por una neoplasia cerebral, eh, etcétera, pero es diferente. Y es muy importante entender que hay unos factores que también se van a dar en lo que es la ontogenia del sistema. En conexiones sinápticas. Resulta que en la ontogenia del sistema nervioso nosotros tenemos factores que van a influir. ¿Cuáles son? Primero, un factor genético. Nosotros como seres humanos, la carga genética que tenemos es alta. Entonces, los reguladores claves también en esa ontogenia son nuestros nuestras conexiones genéticas, pero que no solamente es lo genético. De hecho, el ambiente es importante. La nutrición, si hay o no en ese periodo de gestación un estrés materno, si hubo o no una exposición de pronto a toxinas, a teratógenos que van a influir negativamente en ese proceso de neurodesarrollo y el ambiente postnatal, que es fundamental. Entonces, un ambiente prenatal y un ambiente postnatal. Si yo tengo un niño que está privado de una estimulación sensorial, por mejor factor genético que tenga, de pronto se hace un poco más difícil, no quiere decir que no, pero se hace más difícil que de pronto pueda establecer buenas conexiones, porque al fin y al cabo el ambiente inhibe o estimula. No todo es genética, no todo es ambiente. Es una
confluencia de ambas. Entonces, esas experiencias tempranas van a impactar en la plasticidad neuronal, ese establecimiento de conexiones sinápticas. De hecho, hay una investigación que muestra cómo entonces un niño de pronto que ha estado privado de apoyo paterno, apoyo materno o un cuidado, pues no me refiero a apoyo materno paterno solo papá y mamá, sino los cuidadores primarios, creo que es el término correcto. Entonces, un niño que ha estado privado de cuidadores primarios, un niño que de pronto no es un niño que jueguen con él, no es un niño que le hablen, no es un niño de pronto que lo estimulen a nivel general, pues es un niño que va a tener difícilmente un buen establecimiento de conexiones sinápticas, porque como les menciono, puede tener un buen regulador, puede tener una buena estructura, una buena conexión o un factor como el genético. Pero si es un niño que no tiene una buena porción de estímulo, es difícil. Al fin y al cabo, pues es importante porque el periodo de mielinización tiene que ver con esa parte, con esos primeros años de vida, con esa maduración cortical, con esas funciones cognitivas complejas, de cómo entonces es un proceso donde está relacionado con la estimulación. ¿Para qué? Para mejorar habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades motoras y que pueda ir pues trabajando paulatinamente ese desarrollo. La poda neural. Hay unas alteraciones en ese proceso de neurodesarrollo. Una de ellas es en la proliferación y es la microcefalia. La microcefalia, entonces recuerden que se debe diferenciar de lo que es la anencefalia. La microcefalia es un cerebro más pequeño, un cerebro considerablemente más pequeño en relación al sexo biológico y en relación a la edad, mientras que la anencefalia es una ausencia de cerebro. Entonces, miren acá. En un gráfico así debería ser el tamaño promedio pues, del cerebro. Miren, comparado con la microcefalia, miren que es diferente a la anencefalia en cuanto a la imagen. Entonces, cuando hay una microcefalia es una condición neurológica que, de hecho, pues el cerebro no se desarrolla, el cerebro deja de crecer o no se desarrolla completamente, lo que hace que obviamente el perímetro cefálico también sea de un tamaño mucho más pequeño de lo usual. Entonces, al nacer, cuando se mide el perímetro cefálico es mucho menor de lo esperado y pues obviamente también hace que también tenga dificultades, ciertas dificultades a nivel cognitivo, no todos. Hay algunas personas que tienen un desarrollo parecido al promedio, pero ese desarrollo cerebral se va a ver comprometido porque la microcefalia puede ser asociada con retrasos en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo y en algunos casos, pues como les menciono, puede estar relativamente preservado porque también hay que hablar de esos grados de, de severidad, de profundidad de la microcefalia, leve, moderado o severo. La parte leve van a tener pues dificultades que son subyacentes, pero que son muy incipientes. Entonces, no eh, siempre vamos a tener dificultades en la microcefalia. También hay que hablar que en la proliferación no solamente se da, sino que también hay algunos factores genéticos. Yo les mencionaba eso en el síndrome de Rett, que en el síndrome de Rett también es usual que las personas tengan microcefalia, donde entonces es un cerebro más pequeño, el síndrome de Cornelia-Large, pues hay predisposiciones genéticas en esos síndromes genéticos que están asociados con microcefalia. Y hay otros tipos de microcefalia que son heredadas, que son hereditarias, entonces son causadas por mutaciones pues en ese desarrollo cerebral y que también de pronto se ha podido asociar a lo que son infecciones intrauterinas, entonces virus del Zika, el citomegalovirus, lo que es la rubeola, la toxoplasmosis, también van a interferir en ese desarrollo cerebral normal o típico del feto y eso hace que vayan a tener alteraciones en la proliferación secundario a o que subyace a una microcefalia. No solamente esto, exposición a tóxicos, alcohol, drogas, de hecho en el síndrome de alcoholismo fetal, cuando hay una irrigación insuficiente de sangre o de oxígeno al cerebro también puede darse, sobre todo de sangre, va a dar una microcefalia.
y trastornos metabólicos. ¿Qué pasa en la microcefalia? A nivel cognitivo, entonces son niños que pueden tener una espasticidad, es una rigidez muscular. Las convulsiones también hacen parte porque cuando hay una alteración estructural, posiblemente también desemboque en una alteración entonces electroquímica, electrofísica. Hay problemas en el comportamiento, muchos de ellos pues pueden tener un trastorno de conducta, hiperactividad, no TDAH, pero sí hiperactividad, dificultades para poder concentrarse, las convulsiones que les menciono, eh, también dificultades en esa parte cognitiva. Hay otro tipo de alteración y es la hemimegaloencefalia. Es un cerebro más, un hemisferio, perdón, del cerebro más grande que el otro. Acá se ve en la neuroimagen. Miren este hemisferio. Acá es un hemisferio mucho más grande que el otro hemisferio. Entonces es un crecimiento excesivo de uno de ellos, puede ser el derecho o el izquierdo. Es un trastorno que también es neurológico. Acá también tenemos una alteración en la proliferación. Entonces más neuronas proliferan mientras que en la microcefalia menos neuronas proliferan, es decir, menos neuronas nacen en esa ontogenia que les acabo de explicar. Y acá pues es un asunto de tamaño simétrico. Miren ahí que el cerebro, el hemisferio, perdón, tiene uno de ellos considerablemente más grande que el otro. Es una asimetría cerebral, de hecho, acá muy visible. Miren, acá se ve, entonces, claro, está asociado, también asociado a ciertas alteraciones, hay convulsiones severas. Uno de los síntomas, de hecho, más comunes en la hemimegaloencefalia es la aparición de epilepsia. Por lo general es una epilepsia refractaria. ¿Cómo así que refractaria? Que refracta los medicamentos. Son convulsiones difíciles de controlar solamente con la parte del tratamiento farmacológico. Entonces, a veces necesitan un tratamiento también a nivel quirúrgico, una intervención, incluso desde esa infancia temprana. Entonces, hay un retraso en el desarrollo, los niños muestran un retraso motor, un retraso cognitivo, una disfunción entonces de uno de los hemisferios que va a estar más afectados y la hemiparesia, es decir, una debilidad o una parálisis que puede ser de un lado del cuerpo o completo, por lo regular es un lado del cuerpo, el opuesto al lado afectado, porque en nuestro funcionamiento como seres humanos, nosotros funcionamos con un cerebro decusado. El hemisferio derecho controla toda esa parte de mi cuerpo, perdón, en mi campo izquierdo controla en mi cuerpo derecho, en mi campo derecho, en mi cuerpo izquierdo. Sí, sí, Silvia, no solamente el hemisferio derecho, puede ser el izquierdo también. Es decir, cualquiera de los dos hemisferios, sea el izquierdo, bueno, para las personas que nos ven en diferido, Silvia Margarita nos pregunta, ¿sería hemisferio derecho más amplio que el izquierdo? Sí, una herniación, un agrandamiento, eh, que puede ser cualquiera hemisferio, izquierdo o derecho. Esa es otra que es la lisencefalia, es un cerebro liso, considerablemente liso, ya acá no hay trastorno en la proliferación, sino en la migración, en el que le sigue. Entonces, esas neuronas proliferan, pero no todas las neuronas pueden migrar o no migran a esas zonas donde deberían estar, para esa diferenciación, lo que vimos ahora en la ontogenia. Entonces, lo que hace la migración es que esa migración nos permite, y esos pliegues que nosotros vemos acá en el cerebro, acá no se ve porque pues, es un cerebro liso, no se forman. Las circunvoluciones, los pliegues, los surcos son necesarios, no es solo decoración cerebral. Entonces son necesarios porque de allí también están esa parte de lo que es la migración. Gracias a la migración se forman nuestras circunvoluciones. Entonces, hay una ausencia de giros, no hay pliegues en esa corteza. De hecho, acá en la lisencefalia no solo es un cerebro liso, también tienen alteraciones motoras, tienen alteraciones en el procesamiento sensorial, alteraciones físicas. De hecho, hay una cabeza más pequeña, no tienen esa parte del filtro labial, es mucho más liso, la mandíbula es mucho más pequeña. Vamos a ver entonces un caso, eh, es un caso de éxito. Vamos a ver a Odín. Odín es un niño pequeño que ha estado con muy buen seguimiento terapéutico, esto es en España, ha estado en muy buen terapéutico y con Odín entonces podemos ver
como las terapias físicas, como fonoaudiología, como terapia de integración sensorial, le va a ayudar mucho a todo tipo de personas, sobre todo si se hace una intervención temprana. Entonces, por eso les digo, DIR es un caso de éxito, no solamente por la parte terapéutica, sino por el ámbito familiar. Es una madre sola, es una madre que ha luchado por que su hijo tenga mejor calidad de vida. Yo quiero que veamos esto también como una forma de reflexión para esa importancia de las intervenciones tempranas y la inclusión, que de hecho hablábamos ayer. Vamos entonces a ver eh, otro tema. Por acá veo un comentario. Sí, sí, Silvia, exacto. Es el derecho, pero puede ser derecho o izquierdo. Ahí en la neuroimagen está el derecho, pero puede ser cualquiera de los dos. No hay pues como tal una preferencia, no. No. Puede ser derecho o izquierdo. Y de hecho pues tienen dificultades en esa hemimegalencefalia de muchas conexiones, sobre todo esa parte motora, el cuerpo calloso se ve alterado. Tienen bastantes dificultades, bastantes. Pero como vimos ahí en el video, tienen, a pesar de las dificultades, pues en el video era la lisencefalia o BIM. La idea es que puedan tener un proceso de rehabilitación para que puedan tener una mejor calidad de vida. Griselda Martínez, excelente, magistrales presentaciones. Muchísimas gracias, Griselda. Gracias por ese comentario. Vamos a hablar de algo muy importante y sé que este es un tema muy esperado para todos y es la evaluación diagnóstica y esos objetivos de intervención en el autismo. ¿Por qué pongo también estos dos juntos? Porque aunque el diagnóstico y la evaluación diagnóstica da un factor importante, no es lo único. El diagnóstico apenas es esa línea base para poder intervenir. Yo no puedo tener una intervención sin diagnóstico, eso está claro. No sabría por dónde iniciar. Pero tampoco me puedo quedar solo en el diagnóstico. Muchas personas de pronto sí van a consulta, quieren saber el diagnóstico, pero la idea es qué voy a hacer después del diagnóstico, a dónde voy a apuntar. Entonces, resulta que esa evaluación diagnóstica nosotros debemos basarnos en los dos manuales que ya hemos visto, DSM, CIE-10, vuelvo y reitero, porque me parece fundamental tener esto en cuenta, no podemos hacer una evaluación diagnóstica de una sola sesión. De hecho, ayer me preguntaban, y es una pregunta que pues la dejé para hoy para el tema, ¿cuántas sesiones era recomendable hacer, realizar para poder realizar una correcto diagnóstico? Como tal, se recomiendan que al menos la primera sea larga, es decir, la primera sesión en cuanto es esa parte de la anamnesis. La anamnesis es un factor que no es lo único, pero que es un factor que nosotros no podemos obviar. La anamnesis es fundamental para poder entonces saber cuál es la línea base. Es decir, nosotros con esa anamnesis, ¿qué hacemos? La anamnesis nos sirve a nosotros la parte clínica, la parte fonoaudiológica, la parte entonces neuropsicológica, la parte psicológica, psiquiatras, neurólogos, nos sirve para qué? Para saber o empezar a derivar si es realmente un diagnóstico de autismo o viene siendo de otra característica. En esa anamnesis nosotros recogemos toda la información necesaria, por ejemplo, los hitos del neurodesarrollo, si hubo o no un retraso del neurodesarrollo, que pues también es importante empezar a hablar. En un momento.
Quiero preguntarles si ustedes están viendo bien la diapositiva. Esta no, ya les voy a poner la diapositiva correcta. Esta. ¿Están viendo bien la diapositiva? Listo, perfecto. Te acabo de ver un comentario que me parece fundamental y es el tema de los padres. Nosotros también vamos a ver el tema de la familia. Es un reto, porque no voy a decir que no es un reto. Griselda, pues para las personas que nos ven en diferido, dos comentarios. Realmente como padres nos podemos sentir frustrados por la situación de nuestros hijos, pero no por no poder ayudarlas al 100%. Pero debemos darle gracias a Dios porque nos hace más fuertes. Griselda nos dice también, este fue Scarlett. Griselda nos dice, lo importante es que los padres acepten a sus hijos y quieran recibir capacitación para poder ayudar a sus niños. Ellos necesitan de aceptación. Sí, realmente es muy importante porque, sí, ese cuadrito, es más, lo van a ver en este momento. Ese cuadrito es el, el del chat. Cada que lo vean es el chat. Venga aquí. Muchísimas gracias, Fabiola. Dice, doctora, excelente tema, me interesa tanto. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola Ruiz. Sí, es difícil a veces para los padres, sobre todo, por ejemplo, recibir un diagnóstico por primera vez, donde de pronto las expectativas de los padres al principio son que sus hijos de pronto no tengan ninguna dificultad, que puedan tener, es más bien una preocupación de qué va a pasar en un futuro. Entonces, este tema lo vamos a ver también en la familia, porque la familia es crucial, la familia es un faro en esas intervenciones. No todo es responsabilidad del terapeuta, no todo es responsabilidad de la familia, y no todo es responsabilidad de la parte educativa. Es una convergencia. Si hay una triada y en el centro está la persona, en este caso el niño, entonces padres de familia, terapeutas y colegio, el niño va a poder tener una buena calidad de vida y poder de pronto derribar muchas barreras que en algún punto también se van a encontrar. No quiere decir que no vayan a tener barreras o que sea un mundo utópico donde todo el mundo comprenda, donde todo el mundo entienda. Hay personas que no comprenden esa parte de los neurodesarrollos diversos o no comprenden de pronto lo que es una hemimegaloencefalia o la lisencefalia, que son un poco los casos, por ejemplo, de microcefalia, sí hay más, pero es importante empezar a hacer un poco más de conciencia. Entonces, cuando hablo de la evaluación diagnóstica y hablando entonces de ese tema de la familia, por ejemplo, dar un diagnóstico de autismo o un diagnóstico de trastornos de neurodesarrollo, a veces para la familia es frustrante, a veces para la familia es difícil de aceptar, difícil de asimilar, ni siquiera tanto por el diagnóstico. Es que piensan a veces en el futuro y bueno, mi hijo será que va a tener una familia, mi hijo será que va a tener una carrera, mi hijo será que va a poder ser completamente independiente y por eso dar un diagnóstico debe ser tan delicado. No se puede dar nunca un diagnóstico a la ligera, ni se puede dar nunca un diagnóstico con una sola sesión, porque hay falsos positivos. De hecho, hoy hablaba de eso, como a veces lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en Facebook o lo que nos puede aparecer de pronto incluso en Instagram, que hoy en día pues hay mucha gente como autodiagnosticándose o esa sobreinformación que hoy en día hay lleva a malos diagnósticos a veces. Entonces, esa evaluación de los pacientes con autismo o con sospecha de autismo requiere un enfoque multidisciplinar. Acá todas las disciplinas son necesarias, todas. Me preguntan mucho, ¿quién da el diagnóstico de autismo? Mi respuesta siempre es, para aplicar las pruebas, que es A22 ADR, que vamos a ver, una persona certificada en A22 o en ADR o en ambas, ojalá ambas. Pero para poder dar un diagnóstico, la idea es que la mayoría de las personas que estén trabajando en lo ideal, y yo estoy hablando de un mundo ideal, porque a veces puede ser difícil en algunos países, la mayoría de los diagnósticos debe ser multidisciplinario. Entonces, neuropediatra, si es el caso del niño, o neurólogo en el caso de los adultos, psiquiatra en el caso de adultos, neuropsiquiatra a veces, o neuropediatra, psicólogo, neuropsicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiología, para que puedan entonces mirar desde esas diferentes experticias clínicas qué áreas van a estar afectadas.
Eso es muy importante. A veces nos olvidamos que el autismo es uno de los diagnósticos más neurovariables, y al ser neurovariables necesitamos varias disciplinas, o sería lo correcto. Entonces se debe incluir una evaluación cuidadosa de todas las características cardinales del diagnóstico. ¿Cuáles son? Esas tres que ya hemos visto. Que recuerden que en el factor del DSM se van a recopilar en dos. Un patrón rígido y repetitivo del comportamiento, que se van a dar las estereotipias, que se van a dar de pronto esa resistencia al cambio rutinario y una dificultad en esa integración o esa interacción social. Entonces, los puntos cardinales son importantes, pero también se deben evaluar las funciones cognitivas y las habilidades, y las habilidades también eh, en general. Ya voy a leer algunos comentarios que veo por acá, ya se los voy a responder porque eso me parece muy importante, los comentarios que vi. Y sí, el diagnóstico a veces puede ser duro, pero también es dar, y por eso a veces esos diagnósticos, y les digo que lo ideal no siempre se cumple, pero en lo ideal o lo utópico, por no decir utópico, o sea, por lo que se quiere luchar actualmente en esa parte clínica, es que se dé un diagnóstico humano, que no sea, mira, tiene que se entregue un papel. Se entrega un papel y diga, mira, tu hijo tiene esto. No, es qué hacer con el diagnóstico, explicar el diagnóstico en un lenguaje de pronto que puede ser un poco pues más sencillo. Obviamente en el diplomado necesitamos un lenguaje pues em, alto, pero la idea es que las personas entiendan que pues con los apoyos adecuados muchas personas pueden lograr muchísimo. Por ejemplo, por eso les muestro también los ejemplos de Temple Grandin, de Steven Wilshire, que fue el artista visual, porque muchas personas hoy en día con autismo han logrado cosas impresionantes o con cualquier trastorno del neurodesarrollo. Entonces es importante entenderlo. Voy a dejar acá, ya para luego entonces, después del descanso, parar y explicarles esto para responderles algunas de sus preguntas y poder interactuar un poco con ustedes. Voy a apagar acá el ventilador. Por acá voy a leer los comentarios. Voy a subir acá. Silvia nos dice, les voy a leer sobre todas las personas que de pronto nos ven en diferido. Por favor, no dejen de hacer este diplomado y desearía poder ver también cómo la familia podemos aportar y ayudar y más que nada que podamos entender para ayudar y si podrían hacer el tema también dirigido a la familia, cómo tratar. Sí, ya, eso lo vamos a ver también. Mi corazón no se rompe al recordar, Fabiola Ruiz. Mi corazón se rompe al recordar el día del diagnóstico. Mi hijo nació con hidrocefalia a los 3 años. Le dieron diagnóstico de trastorno del espectro autista. Sí, es común en general. eh, es difícil, espero que en este momento tu hijo esté muy bien, no sé si todavía tiene 3 años o de pronto ya está muy grande. Es difícil, pero créeme que con los apoyos adecuados puede tener una vida idónea. Lorena, como padres tenemos inculcado lo del hijo ideal. Cuando nos enfrentamos a esas situaciones se siente un poco de culpa, qué hice por lo que pasó, qué hice por qué le pasó a mi hijo, etcétera. Luego, cuando se acepta la realidad, se busca ayuda, cambia la perspectiva, sí, y también, de hecho, también no es centrarnos solo en lo negativo. Como seres humanos, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, eso es lo central, pero el autismo tiene muchos puntos fuertes. Por ejemplo, uno que parece ser aparentemente un punto débil, que es la coherencia central débil de la que hablábamos, que Yura Fritsch, la teóloga, la teórica, perdón, del desarrollo nos mencionaba, es que esa coherencia central débil también hace que tengan muchos puntos fuertes. Entonces es eso, es si hay sentimiento de culpa, de hecho esto me hace recordar una vez un diagnóstico que di y fue pues como en una intervención multidisciplinaria. También había una genetista porque también había sospecha de síndrome de Rett, un autismo entonces sindrómico, y cuando le mencionó que el autismo probablemente también tenía una carga genética, se sintieron culpables, bueno, entonces es saber manejar esa parte emocional.
Elliot Rangel nos dice, Rangel, no sé cómo se pronuncia. Soy docente y he visto situaciones de padres de familia que se resisten a realizar evaluaciones especializadas para sus hijos y conocer así diagnósticos concretos sobre ellos, lo que afecta una adecuada atención al niño en su proceso de aprendizaje. Completamente de acuerdo. Y por el contrario, casi conducir al niño a una experiencia fuerte. Sí, totalmente de acuerdo con Elliot. Eh, Exigente que se le aún así, a una experiencia fuerte, exigente, que le puede generar diferentes frustraciones que pueden marcar su vida de una manera significativa. ¿Por qué se presenta esto en algunos padres de familia? Bueno, le puede pasar por muchos aspectos. Uno es un duelo de lo que mencionaban entonces por acá arriba, de lo que es el hecho de tener una expectativa como padres de familia que a veces no se quiere romper. Esa imagen perfecta del hijo perfecto. Pero también hay que entender que el diagnóstico pues no es una etiqueta, nunca se debe ver como etiqueta. Es el temor de muchos padres de pronto de que el niño de pronto pierda su individualidad como persona, entonces que se deje llamar Sara o que se deje llamar Fernando, que se deje de llamar Pedro para pasarse a llamar TDAH, para pasarse a llamar autismo, para pasarse a llamar dislexia, discalculia. Entonces es ese temor también lo que hemos hablado, esas barreras sociales que existen, aún, aún en día, a pesar del conocimiento que se sabe de los trastornos del neurodesarrollo, muchos padres de familia de pronto están muy alejadas del tema y todavía piensan que un trastorno del neurodesarrollo es igual a un retraso, porque lo he escuchado. De hecho, por ejemplo, en una institución educativa hubo un niño, yo no sé si les comenté que también estaba en una institución, pues hacía parte pues como del equipo psicosocial, eh, y un padre de familia tenía un niño con TDAH. Él mencionaba que su hijo era retrasado. Miren la palabra y miren la ofensa. Entonces, también es esa resistencia al diagnóstico, es una resistencia a saber que hay más allá, que no es una alteración, que es solamente una forma diferente de ver el mundo. Entonces, pasa por uno, desconocimiento, dos, no querer pasar por ese duelo, que es la respuesta que nos hace el IED, de por qué se presenta esto en la familia. Y tres, puede ser también por ese miedo del futuro de, entonces, si le doy un diagnóstico a mi hijo, ¿qué va a pasar con él? Me van a llamar tal. O pues las expectativas sociales que a veces en muchas culturas pesa. Jorge nos dice, buenas noches, yo creo que es duro el diagnóstico, pero es una gran ventaja para poder ayudar a nuestro niño completamente. El diagnóstico al principio es muy duro, por lo que les digo, la idea es también darles una intervención muy profesional a padres. Y la intervención nunca debe ser solo con la persona, con el niño, sino con toda la familia que hay alrededor del niño, con los hermanos sobre todo, porque por ejemplo, igual esto lo vamos a ver más adelante, acá me estoy como adelantando, cuando hay un hermano que tiene una edad muy similar a la persona que tiene autismo, a veces siente celos, a veces siente, entre comillas, que se desplazó porque a veces toda la atención se volca a la persona con autismo. Entonces la contraparte del hermano dice, bueno, pero ¿por qué toda la atención a él y a mí no? ¿Por qué todos los cuidados a él a mí no? ¿Porque la rutina debe cambiar? Entonces es un trabajo de toda la familia, no solo en el colegio, sino también en la casa, para poder ayudar a esa familia, porque es un cambio importante. Eugenia del Tobar nos dice: Ana María, muy profesional y preparada para dar este diplomado. La guía es ordenada, integración emocional para los receptores, fuentes integradas. Gracias por compartir todo su conocimiento con todos. Al final nos enseña lo que también podemos ayudar a los demás. Se vuelve una cadena de enseñanza. Ay, muchísimas gracias por ese comentario. Muchas gracias, Eugenia del Tobar. Vamos a ir a nuestro descanso. Ya voy a leer algunas otras preguntas y volvemos para que puedan entonces descansar y volver a retomar la clase. Entonces, vamos a ir al descanso para que puedan tomar algún café o para que puedan descansar, ir al baño, estar un rato con su familia, que es muy importante, y volvemos a retomar. Recording in progress.
Mencionábamos entonces antes la importancia de ese historial, de evaluar a profundidad esos antecedentes del paciente, de la familia. Acá es importante entender que para hacer una buena evaluación diagnóstica es un proceso que pues debe ser largo, es un proceso que se debe tomar a, a la ligera. Están viendo mi pantalla, en este momento están viendo un recuadro negro porque tengo abierto el chat, pero antes estaba de pronto viendo la pantalla, listo, perfecto. Entonces les mencionaba que nosotros debemos tener un análisis de todo ese historial. Cuando hacemos un diagnóstico es multidisciplinario, la importancia o el objetivo del diagnóstico es lograr identificar si una persona o no presenta un trastorno del espectro autista o cualquier trastorno del neurodesarrollo. ¿Para qué se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace para poder orientar cuál va a ser la intervención. Yo no puedo decir que voy a tener la misma intervención con una persona que tiene TDAH a una persona que tiene autismo. Sí, le va a servir algunas cosas, por ejemplo, en esa parte del control de impulsos, en la rigidez, en lo que son las funciones ejecutivas, pero de base no es lo mismo. Entonces, cuando yo esclarezco adecuadamente un diagnóstico, voy a poder tener mejores intervenciones. Y acá entonces viene el proceso de anamnesis o la primera parte que es esa entrevista clínica, todo ese historial relevante. Acá entonces está una entrevista detallada principalmente a los padres, pues padres o cuidadores principales, que en este caso pueden ser tíos, un primo adulto, una abuela, por ejemplo, que a veces son los cuidadores principales, pueden ser los padres, sí. Pero cuando me refiero a cuidador principal, es la persona que acompaña al niño día a día, la persona que acompaña al niño de pronto a hacer tareas, la persona que está con él casi que 24/7, en el caso de los niños. Y en los adultos, al propio paciente. Ojalá no sea solo al propio paciente, en el caso de los adultos, o sea, ojalá sea una persona cercana al adulto. Y no solamente la anamnesis se debe hacer a los padres o cuidadores, sino que también es importantísimo y a veces se nos pasa por alto, y eso no se nos puede pasar por alto a los docentes, que son una clave fundamental. Al fin y al cabo, el niño pasa un porcentaje del día alto en el colegio con los docentes quienes son las personas que los van a ver socializar, que los van a ver entonces en el descanso, que lo van a ver también en clases, son las personas que nos van a dar mucha información. Entonces, en esa anamnesis y en esa entrevista clínica vamos a preguntar toda esa historial de desarrollo temprano, los hitos, cómo fue la comunicación, cómo ha sido el lenguaje, cómo fue o cómo son. Recuerden que tanto para niños o como adultos, esas habilidades motoras, cómo son esas habilidades sociales, si hubo o no dificultades, o si muestran no dificultades. Em, y que también pues es importante mirar esa edad de aparición de los síntomas. ¿Cómo así? Si yo tengo una persona, supongamos que llega a consulta, esa persona nos dice, mira, desde que tengo 24 años y ponle que la persona tiene 27, tengo autismo. Entonces, ahí es donde uno sospecha. No, a ver,
¿Cómo así? Desde la edad de los 24 has tenido síntomas parecidos al autismo y después empiezan, digamos, a perdurar, pero antes no habías tenido síntomas, ya uno empieza a sospechar que no es un trastorno del neurodesarrollo porque no empieza de la noche a la mañana. No es que de la nada yo llego y tenga autismo y que se me forma el autismo de la nada, no, eso no pasa así. Entonces, la edad de aparición es importante. Si la persona entonces me dice, desde pequeña mi hijo ha sido igual o desde pequeño he sido igual, ahí uno empieza a sospechar de un trastorno del neurodesarrollo. Y que recordemos que debe ser en todos los contextos, no solo en la casa y no en el colegio o en la parte laboral aparece, pero en la parte de pronto familiar no, no es en todos los aspectos. También en esa anamnesis es muy importante comprender que los antecedentes médicos van a ser fundamentales. Antecedentes médicos no solamente en ese proceso, pues como de enfermedades que tenga la persona, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, que es pues como una anamnesis rutinaria, sino también antecedentes como por ejemplo entonces si durante ese proceso de gestación se presentó ictericia, se presentó de pronto un retraso, se presentó de pronto sangrados que son muy comunes, o por ejemplo preeclampsia de la madre. Son factores importantes, factores familiares. Indagar si dentro de la familia hay o no hay, o hubo o no hubo, un trastorno del desarrollo, así no esté diagnosticado, pero si alguien más en la familia tiene la sintomatología que nosotros en este momento queremos indagar. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, el autismo tiene una alta carga genética. No quiere decir que si un papá ya tiene autismo, que el niño también exclusivamente tenga autismo. Eso no pasa así, pero sí aumenta ese factor de probabilidades. También preguntar por la parte psiquiátrica es importante y factores de riesgo prenatal, perinatal, postnatal. Esta anamnesis en la infancia nos permite recoger toda esa información cualitativa, acá no estamos hablando ya de evaluación, sino lo cualitativo, que es lo primero, para poder hacer todo ese análisis clínico. Luego llega entonces un segundo punto, si lo queremos ver por puntos, y es una observación del comportamiento de la persona. Es decir, observar cómo son las conductas, una observación semiestructurada. Y acá es donde podemos utilizar esas pruebas estandarizadas. Una de ellas es el A22. El A22 es una prueba observacional, semiestructurada. Al ser semiestructurada permite flexibilidad. Y acá, si queremos ver, por ejemplo, un análisis relevante, un ADR que pueda complementar esa anamnesis. ¿Qué es lo que vamos a ver en la observación o para qué nos sirve la observación? Cuando yo empiezo a analizar el paciente, cuando entra o cuando ingresa por primera vez al consultorio, yo observo cómo es su interacción, si hay una falta de contacto visual o si hay una baja reciprocidad socioemocional en una conversación coloquial. Uno puede analizar esa parte con la experticia clínica. Si hay un lenguaje limitado, si de pronto tiene estereotipias, si es un lenguaje de pronto que está ausente o es un lenguaje al contrario repetitivo con la parte de las ecolalia. Si es un niño y hay de pronto juegos en el consultorio, poder ver si hay juegos no funcionales o juegos poco imaginativos, si de pronto la mamá o el papá o los cuidadores me mencionan que hay intereses restringidos, que hay rutinas rígidas, que hay movimientos estereotipados. Una herramienta, como les mencioné, es el ADOS. Esta es una evaluación que nos permite mirar esos puntos cardinales en el autismo tanto en niños, en adolescentes y en adultos. Esa es la ventaja del ADOS, que tiene o abarca muchas edades a partir de los 12 meses, a partir del año. Pero que no nos podemos tampoco olvidar de ese tercer punto, y es administrar pruebas estandarizadas. Yo en alguna clase les mencioné esa importancia también de evaluar a nivel neuropsicológico. Entonces, no solamente escalas para sistematizar esa evaluación del autismo, es decir, no lo cualitativo solamente, sino lo cuantitativo, que ahí podemos incluir el ADR, el SSQ, que ya la vamos a ver para identificar esos rasgos en niños de pronto un poco mayores, sino que también debemos incluir una evaluación neuropsicológica del desarrollo. Entonces, lo que les mencioné en una clase, que es el coeficiente intelectual según la edad. WIPSI, WISC, WISE, Wechsler en general, o la Wechsler no verbal, test de Raven, por ejemplo, cuando son no verbales,
El ABAS 2 o el BINELAN, que lo que hace es evaluar ese nivel también de adaptación, de autonomía, de socialización y comunicación funcional, pruebas de lenguaje, pruebas de memoria, evaluaciones a nivel sensorial. ¿Para qué? Para identificar esa parte, si hay hiper, hipo, si hay una desregulación sensorial. Además de esto, es importante también tener esa comprensión o esa mirada educativa. Muy importante. Nunca podemos dejar de tener en cuenta esa mirada observacional de los docentes. La idea es que se recopile información del colegio, de esos entornos donde el paciente se desenvuelve, para poder realmente contrastar si hay comportamientos y ver cómo afecta ese desempeño a nivel general. Ya después de lo que les acabo de mencionar, luego ya se hace pues esa lista de chequeo, que sí es importante, pero que no es lo único. Ya se hace una integración diagnóstica con DSM-5 o el CIE-11. La idea es que sean ambos y una vez ya se recopile toda la información, lo que se hace es analizarlo con esos criterios diagnósticos de lo que es el DSM, que la idea es que tenga unas exigencias que ya hemos visto. Entonces, la primera es que deben haber déficits persistentes en lo que es la comunicación social, eh, y la interacción, patrones rígidos y repetitivos, eh, que hay un impacto funcional en la vida cotidiana, en diferentes contextos, y esos criterios diagnósticos que nosotros ya revisamos en alguna ocasión. ¿Para qué es la evaluación? La evaluación se hace para varios objetivos. Primero, establecer un diagnóstico, fin, darle el nombre, poderle dar una explicación. De hecho, muchos pacientes llegan a consulta queriendo saber qué está pasando con ellos. En su vida no mantienen relaciones sociales a largo plazo o porque a veces les cuesta tanto analizar esos patrones de comportamiento emocional del otro y quieren saber qué está pasando, quieren dar una respuesta. Entonces el diagnóstico, aunque como tal no es lo principal y solo el punto de fuga, es importante para muchos para poder clarificar, sobre todo en el tema de los adultos y sobre todo en el tema, por ejemplo, de las mujeres adultas, que les digo que muchas veces no se sienten cómodas con el diagnóstico que les dan. Por ejemplo, el caso de Laura, no sé si recuerdan la paciente que vimos ayer, con el caso clínico que les mostré, que Laura era una mujer adulta, 31 años, muy profesional, muy capacitada, identificada, porque ella no le daba temor, ella quería realmente, pero había una imposibilidad en poder socializar. Y el perfil de la evaluación es identificar esas fortalezas, las debilidades también, claro, en eso también nos vamos a centrar, pero no solo en las debilidades, también centrarnos en esas fortalezas que pueda tener una persona con autismo. De esas fortalezas también nos vamos en casos sociales. Detallar esa expresión fenotípica a veces, ¿sí? Establecer el nivel de funcionamiento base. Cuando se hace una evaluación neuropsicológica, cuando se hace este es el diagnóstico, pero también se sabe que la atención va a estar de pronto disminuida, que va a haber una atención sobreselectiva pero poco funcional, que la memoria va a tener buena calidad de detalle, pero de pronto esa memoria autobiográfica, esos recuerdos, esos hechos van a estar alterados. Yo puedo entonces comparar cómo fue la primera evaluación, supongamos que le hice una evaluación a una persona hoy, 9 de septiembre del 2025, y a los 12 meses siguientes, pongámosle un poco más, al otro año, o a los 10 años, o a los un año o 10 meses, perdón, o 13 meses, perdón, supongamos que al 10 de noviembre del 2026 le vuelvo a hacer la evaluación. En ese momento yo me doy cuenta si las intervenciones funcionaron a nivel de lenguaje pragmático, a nivel de atención, a nivel de función ejecutiva sobre todo. La idea es que suba un poco esa capacidad en algunos ámbitos, después de ese entrenamiento, por ejemplo, en habilidades sociales, después de ese entrenamiento en función ejecutiva. Es decir, evaluar el progreso de la intervención y los beneficios generados que se me empiezan a dar con una buena intervención y también la calidad de la intervención. Entonces, hay unas consideraciones importantes
Y eso es lo siguiente, no hay una sola prueba, y eso es muy importante que tengan en cuenta, no hay una sola prueba que diga, esta persona tiene autismo. No, es un diagnóstico clínico basado en múltiples fuentes. Las pruebas Gold estándar que forman el A22 y el ADR juntas, ojalá más la experticia clínica. Entonces, esa evaluación debe realizarla un equipo especializado, un equipo multidisciplinar, entonces neuropsicólogo, psiquiatra infantil, si es en el caso pues de un niño, psiquiatra ya del adulto, el neuropediatra si es un niño, fonoaudiología, terapia ocupacional, y que no solamente se debe dar un diagnóstico y ya, es qué vamos a hacer con el diagnóstico, qué recomendaciones le podemos dar a la familia, qué apoyo le podemos dar a la familia. Es darle el diagnóstico, pero también explicar qué es el diagnóstico y cuál es el paso a seguir. No es solo dar un papel con el diagnóstico y ya, es qué recomendaciones vamos a hacer a nivel ético, a nivel laboral, a nivel escolar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de evaluación? Establecer un diagnóstico a partir de la conducta. Esto es muy importante. Son ayudas diagnósticas, no a partir de una neuroimagen, no a partir solo de un electroencefalograma. Sí, me puede ayudar a cómo está ese ritmo, por ejemplo, del paciente a nivel electroencefalográfico, pero pues no me va a dar un diagnóstico de autismo, no solo con marcadores biológicos, porque no hay suficiente evidencia para usar estas pruebas en el proceso diagnóstico. Sí son ayudas diagnósticas y son apoyos que debemos utilizar, sobre todo, por ejemplo, si hay concomitancia de epilepsia, si hay alguna alteración, pero pues no son únicas y exclusivas, o no son las herramientas necesarias para hacer un adecuado diagnóstico, son complementarias. Dentro de los objetivos de evaluación también tenemos esas pruebas psicológicas y neuropsicológicas. Yo les mencionaba, además de ese desarrollo intelectual y adaptativo, que es fundamental, además de esa parte del aula, del lenguaje y además del diagnóstico esencial del autismo o los pilares del autismo, nosotros debemos mirar o hacer una evaluación de cómo está la parte emocional de la persona. Por lo que les mencionaba, a veces tienen que eh, enfrentar con una sociedad que a veces de pronto no está preparada para lo diferente o no está preparada para otro tipo de rutas. Entonces hay que también evaluar eso, porque muchas personas con autismo, no todas, pero sí muchas, la mayoría de la población con de autismo, y de hecho uno lo nota en grupos de apoyo, que así no estén diagnosticados con ansiedad, así no estén diagnosticados con depresión, todo el tiempo están enfrentando un reto social, todo el tiempo se están enfrentando a lo que les mencionaba de ese burnout social, que a veces no se habla del burnout autista, que es pues muy común, es un burnout social, burnout como la quema autista, es un término pues como no clínico, pero eso es un término coloquial. Es decir, dentro de la comunidad del espectro, para poder describir ese estado de agotamiento físico, porque ellos relatan es que me siento agotado, es que me siento frenado a nivel mental, es que a nivel emocional yo ya no doy más, es algo muy intenso para ellos. Es una disminución notable de esa capacidad para funcionar en la vida cotidiana, no por no querer, sino porque realmente no es lo mismo que para una persona de pronto con unas redes diferentes. Entonces es un agotamiento profundo, es un agotamiento prolongado, más allá del cansancio normal, porque hacen un doble esfuerzo para poder encajar. Esas habilidades de pronto sociales le generan dificultad, entonces hay factores desencadenantes, esas exigencias sociales, ese enmascarar, ese camuflar, esa sobrecarga sensorial continua, pues empieza también a tener ese burnout autista, que es un fenómeno real, que es un fenómeno muy debilitante para ellos, que de hecho es crónico. Entonces, para eso también es esa evaluación emocional, para saber en este momento cómo está la persona con autismo, qué tanto nivel de ansiedad tiene o qué tanto nivel de depresión. No tanto para los niños, aunque puede pasar, sobre todo en el tema de los adolescentes, pero me refiero más que todo en los adultos, donde de pronto nunca han tenido un diagnóstico
donde en este momento pueden estar trabajando o pueden estar en la universidad o pueden estar deseando tener una familia, pero no saben cómo o les cuesta o a veces en ese relacionamiento tienen dificultades y es evaluar esa carga emocional, que es fundamental. Este video es muy bonito, es una mirada, ella nos da una mirada de cómo sí que las personas de Argentina la van a relacionar o podrían relacionarla, conocerla, es que ella dice, para hacer un diagnóstico son los lentes que nosotros tenemos para la parte clínica. Les voy a dejar con el video que también es un video reflexivo. Learning in progress. También debemos hablar de eso, que es la evolución y el pronóstico. Hablamos entonces que el pronóstico va a variar, no existe y nunca le podemos decir de pronto a un familiar o a un paciente un pronóstico porque depende mucho de, de factores individuales, de los niveles de apoyo que requiere una persona, entonces no hay un pronóstico único. Pero sí hay que hablar que pues el contexto familiar es un factor que hablábamos ahora que es fundamental, va a influir muchísimo, es decir, el espectro es un espectro porque tiene muchos grados de afectación. Entonces, realmente cuando hablamos de factores que influyen en ese pronóstico, es el nivel de funcionamiento cognitivo. Eh, los niños que tienen una capacidad intelectual dentro del rango promedio que va de 90 a 110 o superior, suelen lograr una mayor autonomía, suelen lograr mejor adaptación escolar, mejores habilidades de comunicación, es decir, esa capacidad intelectual va a estar asociada también con esa parte de la independencia, de la adquisición de la independencia. Hablamos entonces que los niños, por ejemplo, que desarrollan un lenguaje antes de los 5 o 6 años, suelen tener también un mejor pronóstico de integración escolar y, bueno, integración social también. ¿Por qué? Porque esa ausencia de lenguaje verbal no implica falta de comunicación. Una cosa es el lenguaje verbal, que eso lo vimos, y otra cosa es la comunicación. Hay personas que no pueden expresarse, pero se comunican de alguna manera. Entonces, esto, claro, limita la autonomía, porque todo el tiempo nosotros estamos hablando de una comunicación. Eh, todo el tiempo estamos entonces queriendo interactuar con otro, todo el tiempo estamos de pronto solicitando algo, entonces limita nuestra autonomía. Y si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene un lenguaje o una comunicación limitada y no está usando los sistemas PECS, que son los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, pues vamos a ver que esos dispositivos de comunicación como tal aumentativa van a aumentar ese pronóstico. Por eso es tan importante el hecho de la intervención acá fonoaudiológica, sobre todo si hay limitaciones en el lenguaje. Y que también hay que hablar de que el pronóstico depende de la detección, de esa estimulación precoz, que son determinantes, es decir, esos programas intensivos de intervención conductual, de intervención también emocional, ocupacional, intervención del lenguaje, van a favorecer ese proceso de desarrollo, esas habilidades sociales, esas habilidades adaptativas, porque lo importante es lo adaptativo. Lo importante es que la persona entonces pueda amarrarse los zapatos, pueda comer solo, pueda ser independiente, pueda controlar sus impulsos y el apoyo familiar educativo influye en el pronóstico, es decir, las familias que reciben orientación, y ahí sí la responsabilidad es completa de nosotros como terapeutas, darle orientación, darle una capacitación a las familias, un apoyo emocional, va a facilitar esa inclusión y esa calidad de vida del niño. Por ejemplo, una familia que esté en grupos de apoyo terapéutico que entienda que no son ellos solos, sino que también hay otros padres que atraviesan por la misma situación y que también vamos a entender que el pronóstico tiene mucha relación con las comorbilidades.
No es lo mismo un autismo puro, si lo queremos ver así, a un autismo con comorbilidades, es decir, TDAH, ansiedad, epilepsia, en algunos casos, depresión, alteraciones a nivel de pronto de los patrones de sueño, dificultad, que al fin y al cabo van a ralentizar de pronto ese pronóstico. No quiere decir que lo, lo, lo bajen del todo, pero sí influye. Entonces, vamos a tener una evolución donde, claro, si se hace un diagnóstico adecuado en la infancia, vamos a observar un progreso mucho mejor. En la adolescencia puede haber de pronto una mayor conciencia, pero mayor riesgo de ansiedad, mayor riesgo de depresión, mayor riesgo también de aislamiento y pues un riesgo también de suicidio porque hay una alta tasa. Y en la adultez, pues sí, muchas personas logran mucha independencia o completa independencia. Muchas personas llegan a estudios superiores, un empleo, y otras requieren pues un apoyo continuo en la vida cotidiana. Entonces, cuando se logra autonomía, se logra mejor pronóstico. Yo les quiero mostrar un caso, es un caso de una persona no verbal, que de hecho estaba pronta a mostrárselos. Donde es una persona entonces que era no verbal, pero que con los apoyos adecuados logró una autonomía muy buena, era una persona no verbal. Afortunadamente tuvo de pronto una familia que lo apoyó. Él se llama Gerard, es un niño con autismo que estudió en una escuela tradicional, pues o como le quieran llamar, según los países, en una escuela ordinaria donde sí tuvo los apoyos adecuados, donde también tuvo entonces una mejoría significativa. Al principio era una persona no verbal, pero con esas intervenciones fonoaudiológicas e intervenciones de otro tipo de profesionales pudo terminar su escuela. Bueno, les voy a compartir nuevamente el formulario, que fue lo primero que yo les compartí el día de hoy, en la clase de hoy. Por acá se los voy a compartir. Este formulario entonces consta de 21 preguntas, todas son de selección múltiple. Por ejemplo, acá ven la primera pregunta, acá ven también la respuesta, pero la idea es que lo hagan a conciencia. Si ustedes, por ejemplo, marcan una respuesta incorrecta, supongamos esta, no me deja marcar porque estoy en la zona de edición, de editora. Entonces, si le doy acá, inmediatamente les sale que la pregunta está incorrecta y les muestra la pregunta correcta para que ustedes también de pronto con sus notas o con sus em, clases, sus notas de clase puedan entonces corroborar. Lo mismo entonces, por ejemplo, con cada una de ellas. Este formulario lo vamos a trabajar, lo vamos a revisar el día de mañana. El formulario, recuerden, es un cuestionario que no es calificable, no tiene ninguna repercusión en el título del diplomado, es decir, la idea es que ustedes sí lo hagan y que se tomen la tarea de pronto de analizar pregunta por pregunta, pero que si en caso dado que no tengan todas las preguntas correctas o tengan más preguntas incorrectas que correctas, pues no hay de qué preocuparse, la idea es que podamos aprender y mañana lo podamos corregir. Mañana también lo vamos a corregir y ampliar esa zona de preguntas. El día de mañana vamos entonces a ver esta parte, pruebas de evaluación neuropsicológica más usadas en el trastorno del espectro autista. Entonces vamos a mirar esa parte del CDI, vamos a dar un repaso, cómo son las funciones ejecutivas, lo que es el A22, lo que es el ADR, esas pruebas como tal de confirmación diagnóstica. Vamos a mirar entonces que hay instrumentos de cribado y hay instrumentos de diagnóstico, es decir, instrumentos de rastreo, instrumentos diagnósticos. Del MChat es uno que entonces se utiliza a partir de los 16 a los 30 meses de edad, donde entonces se califican escalas de semáforo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Mañana entonces vamos a mirar algunas preguntas del MChat que son muy importantes. La SQ3 también lo vamos a conocer. Y vamos a ver estos dos, lo que es el A22 y lo que es el ADR, que el A22 es una escala observacional para el autismo y el ADR es una entrevista para el diagnóstico del trastorno
del espectro. Vamos a ver entonces cada uno de ellos, cómo se aplica, los materiales, por ejemplo, acá estamos viendo algunos materiales de lados 2 que son importantes tenerlos en cuenta al fin y al cabo, porque aunque como les menciono, no hay una prueba diagnóstica única, porque la idea es que se pueda entonces utilizar todas las herramientas A22 a 10 juntos, más la experticia clínica. Ruby nos pregunta, ¿podemos avanzar respondiendo el cuestionario? Sí, claro, el cuestionario lo pueden ir respondiendo de una vez. Mi recomendación de pronto o mi sugerencia siempre es que lo puedan responder quizás mañana, cuando ya hayamos terminado algunas partes de las temáticas para que lo puedan entonces contestar de pronto bien, pueden ir ojeándolo, pueden ir mirando como, bueno, esta pregunta 3 la conozco, sé la respuesta, y de pronto ya mañana completarlo. Lo pueden completar hasta la mitad de nuestra clase del día de mañana, que el día de mañana, como les digo, vamos a hacer esa respuesta al cuestionario, que es importante, pero sí, lo pueden ir revisando. Vamos a hablar entonces, o vamos a trabajar algunas preguntas que ustedes tengan en este momento. Mañana también vamos a tener un espacio amplio de preguntas para que entonces podamos tener como un diálogo. Bueno, y que también tienen allí esa parte del material de estudio, donde hay unos casos clínicos que no hemos revisado, por ejemplo, en la clase, porque la idea es que también sean complementarios para ustedes. Por ejemplo, estos, algunos sí. Bueno, el autismo de la mujer que vimos del complementario ayer, ya se lo subí. Acá está para que lo puedan entonces conocer. Este es el caso clínico, largo o completo, son 5 páginas. El ejercicio de clase que ya hicimos, estas son, pues es un ejercicio de clase de características nucleares, que sí me gustaría mañana que de pronto pudiéramos hablar un poco de este caso. Se los voy entonces a compartir al chat de Zoom para que mañana entonces de entrada podamos iniciar con esto. Este cuestionario, pues que realmente es un taller muy sencillo, lo que quiero es que ustedes de pronto lo lean y se preparen un poco para eh, la, la evaluación opcional que les mostré. Se los voy entonces a compartir al chat de Zoom para que lo puedan entonces ir trabajando. En un momento ya se los comparto. Se los acabo de compartir. Lo voy a abrir para que conozcan entonces cómo es y les voy a dar una instrucción para que puedan entonces hacerlo en casa. La idea es que lean el caso. El caso tenemos a Carlos. Carlos es un niño de 6 años que fue llevado a un centro de salud. Les voy a leer el caso. Carlos tiene 6 años y fue llevado a un centro de salud por sus padres debido a preocupaciones sobre su desarrollo, aunque fue un bebé que alcanzó los hitos del desarrollo motor, como gatear, caminar, dentro del tiempo esperado. Desde los 2 años, sus padres notaron que tenía dificultades para comunicarse con ellos y con otros niños. Carlos no habla en frases completas, generalmente usa palabras sueltas para expresar sus deseos o necesidades como jugo, fuera o mamá. A menudo repite las mismas palabras o frases que escucha de los adultos, lo que ya hemos hablado de colalia, pero no en un contexto apropiado. Eso se llama ecolalia. Cuando se le pide que mire un juego, perdón, un juego con otros niños, Carlos se aleja y prefiere estar solo. Suele concentrarse en objetos como las ruedas de los autos de juguete, puede girarlos repetidamente durante minutos sin mostrar interés en el resto del juego. En casa, sus padres también han notado que tiene ciertas rutinas muy estrictas, como la necesidad de que su comida esté siempre de la misma manera o la incomodidad si se mueve en algún objeto del entorno. Carlos tiene dificultad para comprender las emociones de los demás y no parece notar cuando otros niños están molestos o felices. Aunque le gusta estar cerca de su madre, nunca parece buscar contacto físico o afecto de forma espontánea. Además, a veces se muestra muy sensible a los ruidos fuertes
y se cubre los oídos cuando escuchan música alta o sonidos intensos. Entonces, la idea es que puedan trabajar este caso, que lo lean, que lo analicen. La idea para que es esto, para que ustedes puedan identificar las características nucleares, como es ese desarrollo social, cognitivo y del lenguaje, en estas 5 preguntas centrales. Ya si quieren hacer esto, que son instrucciones adicionales, lo pueden hacer, pero la idea es que trabajemos estas 5 para que el día de mañana podamos entonces abordar. Aquí, entonces les dejé en el chat de Zoom, les dejé lo que es el cuestionario que vamos a desarrollar mañana, este taller que también vamos a iniciar mañana, que es un taller práctico para que ustedes puedan ir centrando ese aspecto del autismo. Entonces vamos a dejar acá para que puedan ir desarrollando esa parte, pueden tomar esos minutos para poder hacerlo, que son como 5 minutos apenas que resta de clase. Y mañana lo vamos a resolver, traten de leerlo, mañana iniciamos como con esa socialización de lo que es el taller, esas dudas que a veces pueden surgir, a veces siempre surgen dudas y sobre todo con un taller, y culminar entonces con lo que es el tema del ámbito de la resolución del, del aspecto. Espero que puedan descansar mucho, recuerden que mañana nuevamente tenemos clase, tenemos un encuentro, todas las clases las pueden volver a ver grabadas. Espero entonces volverlos a ver mañana. Descansen.